Buenos días. Hoy vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Es una enfermedad de tipo desmielinizante que afecta en su mayoría a los pacientes jóvenes. Es una de las enfermedades que tiene la estadística de primer lugar en casos de invalidez en los adultos jóvenes. Adultos jóvenes me refiero a 18, 19, van teniendo los brotes de la enfermedad temprana. Es una enfermedad degenerativa, inmunológica, crónica e inflamatoria, que se caracteriza por brotes. En general, la estadística en nuestras regiones es de un 35 a 40%, pero en los últimos 7 años ha aumentado el 22% de casos de diagnóstico de esta enfermedad. Es propia de países en Europa, de países fríos, de pacientes muy güeros, allá en Europa. En México la estadística se presenta, los casos mayormente en el invierno. Cuando va llegando el frío, pues va apareciendo los brotes de pacientes que tienen la esclerosis. El problema de la esclerosis es que hay muchas veces tardanza para el diagnóstico, porque el paciente puede tener somnolencia, depresión, y es visto en psiquiatría, y allí se pierde tiempo porque hay que llegar al diagnóstico rápido. Tiene brotes de esa manera, o también puede ser manejado como un paciente psiquiátrico o con un cuadro de psicosis, porque como se manifiesta por brotes, tiene placas de desmielinización, porque al paciente primero tiene un cuadro febril, una gripa o un cuadro diarreico por una infección digestiva o respiratoria. Entonces se activa su sistema inmunológico, produce linfocitos T, y esos linfocitos T, en lugar de ir contra el enemigo, que es la bacteria o el virus, el cuadro de infección que tiene, va y ataca los nervios largos, la mielina, que es la cobertura del nervio, así como un cable, ¿verdad? Que lo de adentro, lo dorado es el cable y tiene una cobertura. Bueno, esos linfocitos atacan la cobertura, que es la mielina. Y entonces va causando placas de desmielinización. La trampa aquí, yo digo trampa, ¿verdad? Porque es ahí donde se nos va el caso, si no nos ponemos listos. Es que aparece en la médula, puede quedar paralítico, con trastornos de que se le sale la orina, se le sale la pipí. Puede ser en los nervios de los ojos, puede ser en el oído, en área del cerebro que tiene que ver con la audición. Puede ser en un área del paciente que quede paralítico de un brazo o de una pierna. Entonces, piensa que están fingiendo. Cuando son jóvenes, dice, ay, no quiere trabajar. Está, como dicen, mira, aquí en México echando mentiras. Entonces pasa al lado y ahí tiene su primer brote, que es importante captar al paciente en el primer brote. Pero tenemos que tener presente que todo el paciente que va a psiquiatría no es un paciente que está fingiendo, que ese paciente tiene organicidad. En la actualidad que hay muchos tratamientos que para determinadas cosas y que te ponen la primera y la segunda, hay que tener mucho cuidado porque se puede modificar la respuesta inmune, dependiendo de la habilidad o la sensibilidad inmunológica de cada paciente, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos interesa mucho que el paciente llegue temprano, pero muchas veces llegan después del segundo y tercer brote en silla de ruedas. O una variante de la enfermedad se llama la neuromielitis óptica subaguda desmielinizante, en la cual pierde la visión de un ojo. Y van con el oftalmólogo, porque cuando viene una cosita del ojo, van con el oftalmólogo y en el fondo de ojo tienen edema de la papila y el nervio está inflamado y el paciente está ciego de un ojo. Esa variante de esta enfermedad desmielinizante que se presenta en pacientes de 18, 20, 22, 16, oye. Después
cursa con esas mismas placas de desmineralización, van a la médula y el paciente puede quedar cuadripléjico o en silla de ruedas parapléjico, o que no mueve nada de brazos y piernas, o que no mueva los brazos, las piernas y con afectación de los esfínteres. Entonces, es importante, insisto, el diagnóstico, tener en cuenta, buscar organicidad en el caso. El diagnóstico de estos es de 4, 3 o de 3, buscar 3 elementos. Uno, la clínica. En medicina la clínica es lo primero, escuchar al paciente. Le hablo también para médicos generales. Ay, no sabemos qué tiene. No, sí, hay que saber qué tiene, porque nosotros estudiamos. La clínica. 2, la resonancia magnética nuclear de cráneo, pero hay que ponerle contraste. Si le hacen TAC, ahí está perdiendo el dinero. Y la otra, hay que hacer una punción lumbar y extraer el líquido cefalorraquídeo y buscar bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Esos 3 elementos nos pueden llevar a diagnóstico. Existen otros auxiliares como los potenciales evocados visuales, potenciales evocados somatosensoriales y demás, ¿verdad? Que son ya del manejo en la especialidad. Pero como toda medicina, lo ideal es la prevención, o si ya se está presentando el caso, porque como esto es así aleatorio, obtener a pacientes en el primer brote y pensar esa posibilidad. Ya no es tan esporádico, ya es más frecuente. Es más frecuente. Antes yo veía 1 o 2 al año y ahora cuando llega diciembre, enero, noviembre, ya he visto unos 6 por estas características de estos tiempos también, ¿verdad? Entonces, yo quería comentar, porque tienen solución los casos, nada más que el tratamiento es costoso. El paciente, pero lo importante aquí es el diagnóstico temprano en los primeros brotes para evitar que el paciente tenga cuadros regresivos de la enfermedad con brotes de parálisis acá, la vista, el habla, de pronto pueden perder también el habla, parálisis de la cara, que en silla de ruedas, que se usan pañal, porque la enfermedad es invalidante. Pero si el paciente se cuida y tiene seguimiento en la especialidad de neuro continuo, verlo de menos cada 3 meses, después cada 6 meses, si ya está estabilizado una vez al año, sería lo ideal. Y que no tenga ningún brote regresivo, seguirlo por lo menos en 3 años mínimo, que no tenga nada de brote y ese paciente sería dado de alta. Sería un sueño, pero nosotros tenemos que cuidar, porque muchas veces tienen brotes y brotes y brotes y brotes, y he visto pacientes fallecer. Entonces, aquí dependemos de la clínica y tener en cuenta este proceso. Los medicamentos son costosos. Ya después que uno los diagnostica, le recomienda al paciente que quiera el IMSS o alguna institución, porque hay medicamentos de su tratamiento que son de 49,000 pesos, lo pueden checar en internet, otros de 30 y así. Pero hay salida, nada más estar abusado en la clínica, escuchar al paciente y tener en cuenta que no todo deprimido y no todo paciente está pues fingiendo, porque esta enfermedad, como se presenta en pacientes jóvenes, lo más difícil es capturar la enfermedad, porque ya después que lo tienes uno lo sigue y él irá a Estados Unidos, a Monterrey, a donde vaya, pero ya como tiene diagnóstico, él sabe que se va a mover con neurólogos y hay un seguimiento, está el paciente ya visto. Pero a diferencia de los casos que pasan subclínicos y no se diagnostican, y esa población a nosotros nos interesa toda, ¿verdad? Pero nos interesa mucho que no se vayan los casos sin diagnosticar adecuadamente para tenerlos en el manejo médico correcto. Gracias.